Y Atlético Nacional tenía que ganar a un rival tan difícil y espinoso como el Inter de Porto Alegre, y lo logró. Y lo logró pasando por varias facetas del juego. Cuando tuvo que jugar, ganó. Cuando tuvo que sufrir, aguantó. Cuando tuvo que golpear, lo hizo. Y terminó ganando un partido que debía ganar 3-1. Ahora, eso sí, tiene una tarea muy fuerte la próxima semana cuando enfrente a Bahía y cerrando de visitante frente a Nacional de Uruguay. Pero es que las formas de Nacional ofensivas regresaron. Tiene un estandarte en el arco que es Ospina, un hombre fuerte en la defensa que es Tecillo, y de ahí en adelante despliega un fútbol de ataque realmente importante. Bueno, por ahora el balance es bueno en las copas internacionales. Esperemos que continúen así y que tengamos a los 4 representantes de nuestro país avanzando a nivel internacional. Hasta pronto.